Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos con ustedes a través de Reforma Apostólica y un saludo desde la sede central deseándoles a cada uno de ustedes bendiciones y especialmente este tiempo que es fin de año, sea un tiempo glorioso, un tiempo de comunión familiar, de fortalecer todo el ambiente y la relación a nivel de iglesia como hermanos en Cristo Jesús y que juntos podamos edificar el cuerpo de Jesucristo. Qué bendición es el estar con ustedes y deseamos que estos días sean días de regocijo, de comunión, de convivencia e incluso de hacer meditación sobre qué hemos logrado, qué hemos avanzado, qué no, hacer tiempo de cambios, de mejoras. Es muy oportuno pensar en todo ello y nos va a ayudar muchísimo a hacer las correcciones y las medidas necesarias y pertinentes que debemos comenzar el año que viene con un nuevo enfoque hacia lo que el Señor realmente quiere. Es importante lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y que podamos juntos estar preparados para el propósito del Señor. Quiero aclarar a nivel general una noticia, aunque gracias a Dios dentro de la misión no está afectando nada de esto, ni incluso hay comentarios. Pero si llegan a surgir, quiero hablarles un poquito de lo que se ha anunciado a nivel internacional para el 21 de diciembre, el famoso Bactum o Bactum, no sé cómo se pronuncia. Eso es una actividad maya. Es una actividad que tiene que ver con el carácter, con el sentido de la cultura maya, no con nosotros como pueblo del Señor. Así que no hay por qué preocuparnos, estemos tranquilos y animo a los siervos del Señor a que mantengan a la gente bajo el control y el propósito del Señor para que nadie pueda ser afectado en su fe o que por temor pueda darle lugar al enemigo. Así que esto con nosotros los hijos de Dios no tiene nada que ver. Gracias a Dios en las diferentes poblaciones indígenas están bien firmes, bien parados sobre lo que Dios quiere para sus vidas y no están hablando ni siquiera comentando sobre esta situación. Estemos prevenidos para que ninguna cosa nos agarre de sorpresa en el sentido del temor, sino que estemos bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Eso sí, estemos alertas y cuidadosos de que nada nos pueda afectar. Así que quise aclarar esto para que nadie se atemorice en estos días. Sencillamente el quien tiene sus planes y su propósito y el control de toda la creación es Dios. Así que adelante, bendiciones y con el gozo del Señor que podamos disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Wellington ya está informándonos que está conectado ya juntamente con un grupo de hermanos de allá de su iglesia. Lo mismo el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas. Bendiciones a los hermanos de Arlington. El pastor Romualdo, también bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Maribel de Costera Diamante,
felicitaciones y bendiciones también a los hermanos de Costera Diamante, al pastor Abraham Celada allá en Waukegan. Bendiciones a los hermanos, ellos siempre están constantes escuchando lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Hermana Iracema de Acapulco también, bendiciones y adelante, Dios te bendiga. El pastor Jacob y Marlene del Chal, un saludo a los hermanos allá, son muy esforzados y valientes, adelante, gracias por lo que han logrado durante este año. El pastor Juan Méndez en Escuintla, bendiciones. El apóstol David Castellanos de Acapulco, los hermanos de Honduras, bendiciones a los hermanos de Honduras y que sigan disfrutando del poder de Dios. Tenemos a Mari de Méndez también experimentando y bendiciéndonos con estar juntos como familia en este tiempo de reforma apostólica. El pastor Liquidano allá en Acapulco, así que Dios les bendiga, bendiciones. Tenemos Erika Alvarado de Costera Diamante, Leti de Melchor de Mencos, bendiciones a la familia de Leti. El profeta César en Puerto Barrios, tenemos al pastor Eduardo García también en México, a Eugenia Ladino de Villavicencio, a la profetisa Alejandra allá en Acapulco, a Eugenio Solís y Ludi de Río Dulce. Así que gracias a Dios, Dios está obrando de una manera preciosa. Quiero decirles que estoy emocionado, sorprendido y bendecido también de saber la forma en que la gente está con hambre del Señor para estar en el Congreso de marzo. Les decía la semana pasada que ya habían más o menos 100 personas que estaban inscritas o habían apartado su lugar, pero solo de la semana pasada para acá, cerca de 70 personas más se han agregado. Río Dulce, por ejemplo, ha apartado 34 lugares para estar presente. Lo mismo el Chal, cerca de 22 lugares ya para venir. Ya anunciaron que reservan ese espacio para que puedan estar en el Congreso, y así ya nos están enviando mensaje tras mensaje sobre la participación para el Congreso de marzo. Esto está que arde, como dijo alguien. Así que gracias a Dios por esa bendición del Señor. Aprovecho a dar un anuncio, y es que las oficinas o el personal de la misión ha entrado en vacaciones estos días. Así que estará abierta nuevamente la oficina a partir del 3 de enero para aquellos hermanos que quieran llamar y que quieran indicar que están que van a participar en el Congreso de marzo. Así que durante este tiempo no se les podrá atender a nivel de oficina, pero es muy importante, si usted quiere apartar su lugar, escriba a Facebook o a Reforma Apostólica, y esto nos va a servir para estar nosotros adjuntando su nombre y reservando su espacio, ya que mientras más temprano se inscriban, eso significa que va a estar más adelante experimentando la bendición del Señor, y como vayan inscribiéndose, así van poniéndose más atrás y más atrás y más atrás. Así que adelante, y con este gozo del Señor y esta hambre que el Señor ha despertado de su palabra y de su mover, creo que tendremos un tiempo súper glorioso. También los hermanos de Perú, el apóstol José Arias, juntamente con un hermano Gamaniel, estará presente con nosotros. Ya nos informaron que vienen, así que ya están avisando de otros países que ya se estarán haciendo presentes para el Congreso de marzo. Así que esto está precioso, emocionado. Aquí estamos muy contentos preparando ese evento y desde ya dejando que el Espíritu Santo guíe para lo que Él quiera hacer durante esos días. Los esposos Franco también en Bogotá, bendiciones a los hermanos de Bogotá. Han estado fielmente durante este año
participando en Reforma Apostólica. Así que gloria a Dios por ellos. Esta hermana Aguilar, el profeta Wilson allá en New Jersey, el hermano Pedro Gonón y familia en Mazatenango, Radio Manantial en Poptún, Petén. Un saludo a los hermanos que nos están escuchando de Radio Manantial. Dios les bendiga y un saludo desde la sede central aquí en la capital. También los hermanos de Radio Melchor de Mencos, así que un saludo a los hermanos que nos están escuchando. Ahí sí nos escuchan en todo el mundo, así que bendiciones y un saludo desde aquí de la bella Guatemala. Lo mismo a la Radio Shekinah en Sutijá, así que bendiciones a los hermanos y adelante con el gozo del Señor y su presencia. Tenemos a los hermanos de Melchor de Mencos también. Dios les bendiga y qué bueno que podamos estar juntos participando de la bendición del Señor. El hermano Alfredo en Cihuatanejo, bendiciones. El apóstol Carlos Navas en Mazatenango, el pastor Marvin Suchite en el Tejar y discípulos del Tejar de Chimaltenango. Por cierto, ayer estuvo el apóstol Ronald allá con ellos y fue un servicio tremendo, así que nos gozamos y bendiciones por los hermanos del Tejar. El pastor Juan Moro allá en el Petén, Dios les bendiga. Hermana Diana de Acapulco, Diana fielmente ha estado también participando en Reforma Apostólica y un saludo muy fuerte desde aquí de la sede central. El pastor Wilmer Mejía, también un saludo, bendiciones a los hermanos. Lucy Ladino de Villavicencio, también fielmente ha estado este año. El profeta Ronnie, también un saludo a Guastatoya. Ángel y Susan de la sede central, bendiciones. Rogelio de Costera Diamante, también saludes a los hermanos allá. William Hernández de Villavicencio y César Anaya de Bogotá, bendiciones. Los hermanos colombianos que tengan un buen tiempo en estos días. Alex Caal de San Juan Chamelco y tenemos también a Marta López, bendiciones y que el Señor cada día siga derramando de su presencia y de su poder. Gracias a Dios. Y de plano hay otros hermanos que están conectados y que otros que no logran indicar que están conectados, pero sí nos han dicho que ellos ven Reforma Apostólica. Así que gracias a Dios y un saludo para ellos y especialmente para estos días, que la pasen muy bien, que no se pierdan ninguna bendición, que no den lugar a ningún legalismo ni a ninguna cosa que escuchen por diferentes radios o televisión en contra de estos días, sino disfruten, que la gocen y que sea un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Así que gracias a Dios. Quiero informarles de que también Reforma Apostólica el día 31 o el día 24 y 31 no estará saliendo. Así que este será el último programa de este año. Y luego empezaremos el día 7 de enero nuevamente con ustedes para estar juntos revelando lo que el Señor quiera expresar y quiera decir para el siguiente año. Así que no sé si voy a concluir con la carta a los Efesios, pero por lo menos, a menos que el Señor indicara otra cosa, pero yo sí quiero hacer hoy un resumen, una recapitulación de la carta a los Efesios de lo que el Señor nos ha venido indicando. Y el versículo clave que hemos estado tocando es Efesios 4:20, donde dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Decíamos que el problema de la iglesia de Éfeso fue que no entendió lo que Dios quería hacer. Sabían lo que Dios quería hacer, pero no lo entendieron ni lo vivieron.
Una cosa es que yo sepa las cosas, pero otra cosa es que yo las haga. Cuando yo las hago de acuerdo a lo que el Señor está indicando, eso nos demuestra y nos dice que sí lo hemos entendido. Alguien quizás nos dirá, no, yo lo entiendo, pero no lo hace. Entonces, ¿qué significa eso? Que no lo entendió, lo sabe, pero no lo entendió. Si no ha hecho, si no está ejecutando, si no está aplicando lo que Dios quiere, sencillamente no lo ha entendido. Como dijese el Señor en Juan 7:37, y habla de los demás versículos, donde dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Una cosa es sentir sed, pero otra cosa es sentir sed y llegar a beber. ¿Cómo voy a saber que tiene sed? Es porque está llegando a beber. Lo mismo es sobre esto. ¿Cómo voy a saber que está entendiendo lo que el Señor ha dicho? No por cuanto sepa, eso sencillamente es una capacidad de memoria, una capacidad de estudio, una capacidad de búsqueda de lo que el Señor quiere, pero no significa que esté entendiendo el propósito del Señor. Y sobre ese puntito hoy quiero reforzar, porque el Señor me ha indicado que refuerce sobre eso que es muy importante. Una cosa es lo que a veces pensamos y otra cosa es lo que a veces estamos aplicando y ejecutando. Estoy hablando de los dos términos porque el lunes pasado hice la diferencia en lo que es ejecutar y lo que es ya el que yo pueda aplicar lo que el Señor está diciendo. Yo ejecuto órdenes, pero aplico el modelo. Es muy diferente. No solo, claro, al aplicar el modelo implica que estoy accionando órdenes, pero de acuerdo a lo que ya está descrito bajo el modelo, la persona que es Cristo Jesús. Es como en una computadora o en un iPhone o lo que usted quiera utilizar, baja una aplicación. No es que usted produzca la aplicación, sino la aplicación ya está, solo la coloca en la computadora. La naturaleza de Cristo está en nosotros y por eso es que tenemos un modelo que es Cristo y la Escritura dice vestíos de Cristo. Que dejemos la vieja manera de vivir y que nos vistamos del nuevo hombre. Y dice varias veces, vestíos de Cristo. ¿Qué significa eso? Que debido a esa nueva naturaleza que hay en nosotros, vamos a aplicar la persona de Cristo a nosotros. No vamos a aprender de Cristo, sino a Cristo en nosotros. Eso fue lo que la iglesia de Éfeso no entendió. Por eso viene Pablo y les dice, mas vosotros no habéis aprendido, escuche bien esto, no dice de Cristo, sino dice a Cristo. Es muy diferente tener información de la persona de Cristo, porque hoy en día los teólogos o las iglesias, cuando se habla de Cristo, lo entienden bajo la perspectiva de cristología, un estudio sobre Cristo. Esto no es una materia, esto está hablando de una persona. No habéis aprendido así a Cristo. No es el aprendizaje de un curso bíblico, es sencillamente la aplicación de una persona que se llama Cristo Jesús en mi vida. Y por esa razón dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por esa razón es que la iglesia de Éfeso no alcanzó la medida y la talla y estuvieron buscando en diferentes formas y en diferentes recursos que tenían humanos, como era el seguir viviendo de acuerdo y andar de acuerdo a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque ellos sencillamente estaban siguiendo una religión, pero no estaban siguiendo una persona. Esto es muy diferente en nuestra vida cristiana y especialmente en Misión Cristiana el Calvario.
Aquí no estamos siguiendo una religión, ni siquiera un sistema, ni siquiera una estrategia. Aquí lo que estamos siguiendo es una persona. El problema de muchas iglesias es que programan estrategias, planifican cómo desarrollarlas y que lo que hacen es una estrategia. Aquí, gracias a Dios, no es una estrategia, sino es no solo el nuevo nacimiento, es un cambio de naturaleza, sino el proceso de transformación donde yo estoy aplicando la persona de Cristo a mi vida. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Entonces aquí no es una religión, no es una estrategia, no es un plan, es sencillamente una persona que se llama Cristo Jesús. Decía que esto era lo que la iglesia no logró captar. ¿Por qué digo que no logró captar? Volvemos a Efesios 1:4. ¿Qué es lo que les dice Pablo allí? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué les habla de que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo? Porque la iglesia no había entendido que era una iglesia escogida para un propósito. Entendieron que eran escogidas para ser iglesia, entendieron que eran escogidas para tener ministerio, entendían y sabían que eran escogidas para servir, pero no para un propósito. Por eso era que le daban importancia a los dones, aunque desordenados, como la iglesia de Corinto, le daban importancia a los ministerios, pero sin el propósito. Porque todo lo empezaron a ver desde una perspectiva no de cuerpo de Cristo, sino de una organización, de una denominación. A Dios gracias, el Señor ha trabajado con nosotros y nos ha quitado la mentalidad de denominación y de organización. No digo que no seamos como Misión Cristiana el Calvario, como una entidad, sino estoy hablando de nuestra práctica y de nuestra vivencia. Ya no estamos actuando para una organización, sino estamos actuando precisamente para cumplir el propósito de Dios. No el propósito de una denominación, no el propósito de una persona que aquí en la tierra, sino es el propósito de una persona que se llama Cristo Jesús, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esto fue lo que no entendió la iglesia y por eso Pablo vuelve a resaltar, según él nos escogió. Entendían que eran parte de la iglesia, pero no que eran parte de un propósito. Todo lo que hacían era temporal, era circunstancial. Lo que salía, lo que venía, lo que se les aparecía, eso era lo que hacían. ¿Por qué? Porque no habían entendido el propósito del Señor. Y a esto quiero precisamente resaltar que la iglesia, no solo de Éfeso, sino las demás iglesias, no entendieron que habían sido escogidos para el propósito de Dios. Y esto es lo que vemos en Jesús. Cuando Él vino, Él dice en el libro de Juan, capítulo 1, y en el versículo 11, a lo suyo, escuche bien, no dice a los suyos, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primero está hablando del propósito, a lo suyo, pero luego está hablando de personas, y los suyos no le recibieron. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Cristo no vino a cumplir un ministerio a la tierra, aunque realizó ministerio. Cristo no vino a ejecutar un don a la tierra, aunque ejecutó y actuó sus dones, los puso en práctica. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Aquí mismo dice, ¿a qué? A lo suyo vino. Él vino a su propósito. Él vino a cumplir el propósito de Dios. Él no vino a cumplir un ministerio, Él vino a cumplir el propósito de Dios, como dije ya. Eso incluye el ministerio,
eso incluye los dones, eso incluye la iglesia, eso incluye los talentos, eso incluye todo lo que hagamos. Pero Jesús fue muy claro cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué no le recibieron? Porque no entendieron el propósito de Dios. La religión judaica, el judaísmo era, por cierto, muy exigente en sus demandas de cumplimiento. A ellos se les había enseñado a hacer. Los judíos son muy disciplinados y le enseñan a sus feligreses a que hagan según la ley. Esta gente se había acostumbrado a hacer, a ejecutar, a practicar algo que se les estaba diciendo, que era la ley en este caso. Eran obedientes en relación a la ley, pero no según el propósito de Dios. Por eso es que cuando Jesús le habla a aquel hombre rico y le dice: ¿has guardado los mandamientos y has guardado esto y esto y esto? La respuesta de él: sí, los he guardado desde mi juventud. Había aprendido a ejecutar directrices, pero no había entendido el propósito de Dios. Hacia ese punto quiero llegar. Era muy obediente, era muy sujeto, podríamos decir, entendía cobertura, porque todo lo hacía correctamente. Incluso Jesús no pudo decirle que era mentira lo que él había dicho, que lo que el hombre había dicho, que había cumplido toda la ley. Jesús entendió que la había cumplido, pero entendió Jesús que este hombre no había entendido el propósito de Dios. Por eso cuando Jesús le da una directriz bajo el gobierno de Dios, no lo entendió. Se fue. Este hombre había solo aprendido a seguir directrices, pero no había aprendido a estar en el gobierno de Dios. ¿Por qué no estaba en el gobierno de Dios? Porque no entendió el propósito de Dios. Otro ejemplo, en Mateo 7, en los últimos versículos, nos habla precisamente cuando el Señor les enfoca sobre que hablan mucho del Señor. Me llaman Señor, Señor, ¿y qué cosa? Y no hacen, ¿qué cosa? Dice Mateo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre, ¿qué más? Profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, ¿qué dice? Hicimos muchos milagros. Recuerde, le llamaron Señor, hacían milagros, echaban fuera demonios. En otras palabras, parecía como que estaban bajo el señorío de Cristo, pero era solo un seguimiento de directrices, pero no era un hacer la voluntad de Dios. Ellos venían con el propósito de hacer su ministerio. Fíjese que el rico, el hombre, había aprendido a hacer y a seguir directrices. Ahora vienen en este caso, en este ejemplo, habían aprendido a realizar ministerio, pero sin el propósito. Porque el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar al reino de mi Padre, al reino de los cielos. ¿Qué es el hacer la voluntad del Padre? Es venir a cumplir su propósito. No es solo seguir directrices. Es cumplir el propósito del Padre, y el que yo me ubique y que yo entienda que yo soy escogido no solo para seguir directrices, sino soy escogido para cumplir el propósito del Padre. Yo soy parte del propósito del Padre. Yo aquí en la tierra soy el cumplimiento del propósito del Padre. Claro, me hace seguir directrices. Ese era el entendimiento de Jesucristo. Y por eso es que aquí, en Juan capítulo 17,
Y versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Lo voy a leer otra vez, Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, fíjese que Jesús no dice porque tú me enviaste al mundo. No usa un por qué. No está diciendo, así como tú me enviaste, en el sentido, me enviaste, así también los voy a enviar a todos. No es un asunto de ejército, sino está hablando como tú me enviaste. Así como tú me enviaste, así yo los estoy enviando. Está hablando del propósito de Dios. No es solo seguir directrices de que este me envió a mí, yo envío a este, pero este otro envía al otro y este envía al otro. No es así. No es eso lo que está explicando Jesús. Jesús lo que está explicando es que así como el Padre lo envió a él, lo envió bajo su propósito. Por eso dice que Jesús vino aquí no a cumplir un ministerio, sino a cumplir su propósito. Cuando la iglesia entienda que está aquí para cumplir el propósito de Dios, más que ministerio, más que tocar un teclado, más que tocar una guitarra, más que servir, más que recoger la ofrenda, más que regar las flores de la iglesia, más que cualquier otra cosa, que entendamos que estamos aquí llamados a cumplir su propósito. Todo lo demás se va a hacer, pero se va a hacer con un entendimiento diferente. Ahora viene Jesús y primero enmarca a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, a quienes él fue enviado no le entendieron. ¿Por qué no le entendieron? No porque eran judíos. No le entendieron porque nunca les fue enseñado el propósito de Dios. Los sacerdotes nunca les enseñaron el propósito de Dios, pero sí les enseñaron a seguir directrices. Si nosotros hubiéramos tenido al rico en nuestra iglesia, o lo tuviéramos en el grupo de comunión familiar, si yo fuera un discipulador, les aseguro que todos me hubieran dicho, es el mejor discípulo que tenemos en la iglesia. Obediente, sujeto, hace todo lo que se le dice. ¿Por qué? Porque sigue directrices. El hombre rico seguía directrices, cumplía la ley a cabalidad, pero sin el propósito de Dios. No es solo el hecho entonces de seguir directrices, sino Jesús más que directrices vino para cumplir el propósito de Dios, pero a eso sí, ya las directrices eran en base a ese propósito. Por esa razón era que Él no daba lugar a cualquier confusión. Él no le daba lugar a cualquier concepto griego judaico que viniese. Él solo podía hacer lo que el Señor quería. ¿Por qué? Porque él entendía el propósito de Dios. Aquí en Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 y versículo 49, Jesús resalta eso, que más que hacer lo que el Padre le decía, porque no vino solo a seguir directrices. ¿Qué dice? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué le enseñó primero el Padre? No solo lo envió a seguir directrices, sino le dijo que debería decir y lo enfocó en lo que debería de hablar. El problema a nivel de discipulado, en los grupos de comunión familiar o del discipulado del pastor o asistencia pastoral o los maestros de escuela dominical, el problema es que solo siguen directrices a lo que fueron enviados. Fueron enviados y lo hacen. Viene Jesús y dice, yo no solo estoy entendiendo que fui enviado, yo estoy entendiendo que fui enviado a cumplir un propósito.
Cuando la iglesia en sí entendamos esto y comprendamos esto, las cosas van a cambiar. Dije que el problema de la iglesia de Éfeso y de las demás iglesias fue que no entendieron que habían sido enviados a cumplir el propósito de Dios. Unos realizando dones, otros su ministerio, otros las diferentes formas que el Señor quería que participaran como cuerpo. Eso era muy bueno. Pero todo eso sin entender el propósito de Dios, entonces es muy fácil que yo acepte cualquier directriz como venga. No, yo voy a entender las directrices en base al propósito. Si esas directrices me sacan del propósito, no las voy a comprender y eso me va a sacar. Por eso es que Jesús dice, el Padre que me envió no solo me envió, sino Él me dijo qué debía de hacer, pero también cómo lo debo de hablar. Viene el Padre y lo enfocó al propósito. Esto nos dice dos cosas. Uno, que Jesús venía entendido que no solo fue enviado, sino Él era un instrumento del Padre aquí para cumplir su propósito. Él fue enviado a cumplir el propósito. Cuando nosotros comprendamos eso, le vamos a enseñar a la gente, no solo la vamos a enviar, no solo haga esto, o ahora es el momento que haga esto, sino le vamos a enseñar el propósito del Señor para eso. Entonces, cuando está trabajando como asistencia pastoral, no está trabajando solo como un equipo, un grupo de asistencia pastoral. Está trabajando como el instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios en esa iglesia. Mire qué diferente. Entonces, cuando yo estoy enseñando como discipulador a un grupo de comunión familiar, no fui enviado solo a ser un discipulador. Fui enviado a que a través de mí en ese grupo de comunión familiar se cumpla el propósito de Dios. Cuando estoy tocando la alabanza, en la adoración, no solo fui enviado para tocar en el grupo de alabanza y adoración, sino al tocar y al cantar y al llevar a la congregación a la adoración, allí yo debo entender que soy el instrumento de Dios para la realización de su propósito. ¿Cómo cambia todo? Lo mismo a nivel de maestro de escuela dominical. No fui enviado a cumplir una función, un privilegio solamente, sino estoy entendiendo que fui enviado del Padre porque fui escogido de parte de Él para cumplir el propósito de Dios. Jesús, cuando vino aquí, entendía muy bien que Él venía a cumplir el propósito. Y Él comprendió muy bien que los demás no entendían nada. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que Él no insistió en que ellos creyeran. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. Ellos estaban siguiendo directrices de la ley, obedientes en su ley, pero fuera del propósito. En cambio, Jesús dice, yo vengo a cumplir el propósito del Padre. Qué importante es esto. No es solo cambiar de dirección, sencillamente es el punto importante. ¿De qué sirve que yo sea un maestro de escuela dominical o que toque en el grupo de alabanza o que incluso sea un apóstol o sea un pastor? De nada sirve, será sencillamente el cumplimiento de una cultura ministerial. Sin embargo, cuando yo entiendo que soy apóstol enviado por Jesucristo para cumplir, para ser el instrumento de Dios en misión cristiana el Calvario, para cumplir su propósito, eso ya cambia todo. Eso me lleva a meterme y me lleva a tener sed de Dios y me lleva a buscar a Dios y a buscar sus directrices y no aceptar ninguna otra directriz que no encaje con el propósito de Dios. Ese fue el problema de Adán y Eva. Dios les mostró su propósito y les dijo que los había creado para hacerlos a su imagen y semejanza. No solo fue lo que determinó allá en el cielo, allá en la eternidad,
sino también se los mostró y les dijo, ustedes fueron hechos para esto. Ustedes fueron hechos para cumplir el propósito del Padre y les explicó que ellos iban a gobernar. Pero no lo entendieron. Solo lo entendieron desde la perspectiva de directrices. Entonces quedaba en ellos si las obedecían o no. Cuando yo entiendo que soy llamado a cumplir directrices solamente, como que fuera un ejército, como que fuera cualquier otra institución, puedo cumplirlas como no puedo cumplirlas. Pero cuando yo entiendo que fui llamado a cumplir el propósito de Dios, entonces sí entiendo que debo cumplir todas aquellas directrices que el Señor ha dicho que yo debo hacer. Entonces cambia todo a mi vida. El enfoque y la perspectiva ya no es hacer las directrices que el Señor quiere, pero bajo mi propósito, bajo mi plan, bajo lo que yo quiero o dejándolo para después. No, si yo entiendo que fui llamado para ser el instrumento de Dios aquí en la tierra, en Misión Cristiana del Calvario, para establecer el reino de Dios y cumplir el propósito del Padre, cambia todo. Cuando yo entendí eso, cambió todo. Desde ahí todas las demás cosas se quedaron secundarias. Y entendí a Pablo cuando dijo, todo lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Incluso habló de las cosas que eran ganancia para él y las refutó pérdida. No solo las pérdidas, las echó. ¿Cuántos quisiéramos anular y quitar las pérdidas? Pero aún las ganancias viene él y enfocó su prioridad. Su prioridad era el Señor y su propósito. Por eso es que a la iglesia de Éfeso viene Pablo y le enseñó sobre el propósito eterno. Lo que les habla Pablo a la iglesia de Éfeso y las demás iglesias es el propósito del Padre. Porque no lo habían entendido, ellos solo lo entendieron desde la perspectiva de una institución, pero no desde la perspectiva del propósito del Padre. Jesús comprendió que no solo fue enviado, sino Él fue enviado porque era llamado y escogido para cumplir el propósito. Usted ha sido puesto en Misión Cristiana del Calvario no por casualidad ni por accidente, ni porque alguien por allí tuvo gracia y misericordia y le habló del Señor y lo trajo a la iglesia. Usted está en Misión Cristiana del Calvario porque usted es un escogido de Dios para cumplir el propósito de Dios, ya sea a través de un ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelístico, magisterial, o con los dones del Espíritu, o con el fruto del Espíritu, con todas esas cosas. Pero usted fue llamado principalmente a cumplir el propósito de Dios. Por eso Jesús dice, no habló ni vino presentando, yo vine aquí como apóstol. Él dice, a lo suyo vino. Él vino buscando aquí hacer el propósito de Dios, porque ya lo sabía, pero vino buscando aquí todas las oportunidades del caso para cumplir el propósito del Padre. Cuando yo entiendo que soy llamado a cumplir el propósito de Dios, sea tocando un teclado o la batería, o cantando, o en la escuela dominical, o enseñando en un grupo como discipulador, o pastoreando una iglesia, o lo que sea, no importa tanto esas cosas, lo que importa es que donde esté cumpliendo el propósito de Dios. Por eso decía que durante un tiempo a muchos se nos enfocó sobre el área ministerial y el énfasis fue ministerio. Y por eso era que empezó una fiebre sobre los ministerios. Y no solo a nivel de misión, sino a nivel mundial. Iba por todos lados y escuchaba cómo la gente quería un ministerio. Y especialmente cuando fue el tiempo de la restauración profética, todo mundo quería ser profeta. Y hasta una gran cantidad de hombres y mujeres solo porque tenían el don de profecía ya se creyeron profetas. La otra es ministerios, cuando empezaron los
ministerios apostólicos a ser restaurados. Empezó una fiebre de apostolitis. Todo el mundo quería ser. Y para muchos vieron el ministerio apostólico como el alcance de un nivel académico. Ya pasé de pastor, ahora soy evangelista, luego maestro, ahora soy profeta y llego a apóstol. No, no es eso. Esto no es el alcance o el logro de una maestría. Es sencillamente la expresión de instrumentos de Dios que reconocen que han sido llamados a cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué está como discípulo en la iglesia? No está ahí solo para aprender, está ahí porque es parte del propósito y necesita aprender. No solo por ser discípulo, sino es discípulo porque es parte del propósito de Dios y se requiere que aprenda lo que Dios quiere que se haga. Jesús por eso dijo, lo que Él me dice yo hago, lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Me gusta mucho esa expresión y la veo muy profunda. Él no está diciendo solo lo que me envió a hacer el Padre, eso hago, lo que Él me dijo, sino lo que yo veo. Él tenía un modelo. Eso se llama aplicación. Trasladaba lo del Padre. Lo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Las obras del Padre, esas son las que yo hago. Eso es aplicar, eso no es ejecutar. Estoy trasladando esta aplicación que se llama Padre a la vida de Jesús. Estoy trasladando esa vida de Jesús, esa aplicación a mi vida. Ese punto es muy importante. Por eso dice, no solo hago lo que Él dice, sino hago lo que veo hacer de Él. Jesús no solo hizo lo que le fue dicho, Jesús hizo lo que vio. Jesús hizo lo que sabía que le agradaba al Padre. Por eso es que hay personas, ¿por qué no van a evangelizar? Porque no me han enviado. ¿Por qué no va a discipular? Porque no me han enviado. ¿Por qué no va a hacer esto? Porque no me han enviado. ¿Por qué no ora por los enfermos? Porque no me han enviado. Porque solo están pensando en hacer lo que se les envía o hacen lo que se les envió, justo cumpliendo directrices. Pero no hacen lo que ve, no hacen lo que le agrada al Padre, no hacen lo que ven en la persona de Cristo. Esa fue la demanda de Pablo a la iglesia de Éfeso. No hacen lo que están viendo a Cristo. Por eso dice, no han aprendido a Cristo, así de Cristo. Porque no tenían modelo. Jesús dice, yo sí hago lo que Él dice. Esa es autoridad. Pero modelo es porque yo hago lo que veo hacer el Padre. Ese es tener modelo. Uno es reconocer autoridad. Yo puedo hacer las cosas porque reconozco autoridad y eso no significa que tenga modelo. Al estilo ejército. En el ejército se me enseñan a seguir directrices, pero no tengo un modelo. En cambio aquí, por eso el Señor cuando le habla a Moisés, le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Las directrices no eran dadas solo porque Moisés reconociera autoridad. Las directrices fueron dadas en base a un modelo, para que así el pueblo y Moisés hicieran las cosas totalmente diferentes. Veamos la diferencia en este momento del pueblo de Israel a la iglesia de Éfeso. En Éxodo 39, 42. Éxodo 39, 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, escuche bien, esa es autoridad. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y he aquí que habían hecho como Jehová, ese es modelo, había mandado.
y los bendijo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? En conformidad como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. No solo tuvieron autoridad, sino tuvieron un modelo. Hicieron como Moisés decía, pero porque estaban viendo que Dios lo había dicho así, y que así era como Dios quería el templo, el tabernáculo. Ellos se sintieron parte de, se sintieron ubicados, no solo enviados a hacer algo, sino se sintieron parte del propósito de Dios en ese momento, que era hacer el tabernáculo. Esa fue la gran diferencia de la iglesia de Éfeso. Ellos fueron llamados para el propósito de la perfección, de establecer el propósito de Dios, de que alcanzaran la medida, de que alcanzaran la imagen de Cristo. Sin embargo, no lo lograron. ¿Por qué? Siguieron directrices, pero sin modelo. Por eso no aprendieron así a Cristo. Qué importante es que nosotros no solo seamos enviados, ni enviemos a los hermanos, a los discípulos de la iglesia, sino les enseñemos el propósito de Dios. Para que el que vaya a ejecutar algo no solo se vea como un enviado solamente y que está haciendo lo correcto como enviado, sino que se vea el instrumento de Dios para la realización del propósito de Dios. Yo doy gracias a Dios en mi caso y puedo bendecir a Dios. Yo no me he gozado solo por ser un apóstol y especialmente un apóstol de Misión Cristiana el Calvario. Yo entiendo aquí que más que apóstol, estoy aquí y fui escogido desde antes de la fundación del mundo para cumplir el propósito de Dios en Misión Cristiana el Calvario. Y ese es el punto que quiero dejar hoy. ¿Por qué las iglesias no hicieron lo que realmente el Señor quería y cómo el Señor quería? ¿Por qué razón lo dejaron de hacer? Comenzaron a hacer las cosas al estilo de la iglesia de Gálatas, de Galacia. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué? Porque solo aprendieron a seguir directrices, pero no el propósito de Dios. Entonces lo vieron temporal, lo vieron circunstancial, lo vieron del momento. A veces llegamos a las iglesias y le pregunto, hermano, ¿y qué está haciendo? Nada. ¿Y por qué? Es que no me han dicho. ¿Qué debo hacer? Están esperando solo directrices, ¿pero por qué? Porque solo están pensando en autoridad, pero no están pensando en que son escogidos para cumplir el propósito de Dios. Hoy quiero reforzar y quiero hacer un llamado muy fuerte a todos los que somos parte de Misión Cristiana el Calvario, a que no nos veamos solo con un don o con un talento o con un ministerio, sino que nos veamos como dice la Escritura, escogidos de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, precisamente para manifestar su gloria, para expresar el propósito de Dios aquí en la tierra. Aquí estamos y no importa, incluso si el Señor me pone a hacer otra cosa fuera de lo que fuese el apostolado. Yo lo hago, ¿por qué? No porque me salí del control, sino porque donde quiera que esté voy a cumplir el propósito de Dios. No porque yo quiera hacer. Si el Señor me guía a hacer algo, amén, lo hago. ¿Por qué? No estoy pensando en que si eso me saca del apostolado o no me lo saca. Sencillamente si Él dice que haga algo, lo hago. ¿Por qué razón? Porque entiendo que lo que haga según Él dice y según su voluntad, o sea, su propósito, al decir aquí su voluntad no está expresando su deseo. A veces, por ejemplo, cuando uno dice, mire, que lo que quiere, a lo que sea su voluntad, o sea, lo que sea su deseo, eso no está refiriéndose aquí, sino cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de mi Padre? No está hablando del deseo del Padre, está hablando del propósito del Padre. Ellos hacían ministerio, pero sin propósito. El otro seguía directrices, pero sin propósito. La iglesia se movía en su actividad, tanto que en Apocalipsis 2 menciona una iglesia
tremenda en sus obras y en sus acciones, pero sin propósito. Eso es precisamente lo que hoy quiero hacer con Misión Cristiana El Calvario. Ubicarnos en la realidad de nuestro llamado. Y la realidad de nuestro llamado, aunque Dios quiere usar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y hermanos con los dones del Espíritu Santo, es cierto, pero más que eso, gente que entienda que ha sido llamada a su propósito. Este es lo que nos va a provocar la realidad de nuestra existencia en el reino de Dios. Nos va a llevar a la realidad por el cual fuimos escogidos. Usted como discipulador no se sienta solo como un discipulador enseñando a los discípulos del grupo. Usted está ahí puesto para cumplir el propósito de Dios, más que ser discipulador. Por eso es que es un discipulador. Usted está en asistencia pastoral porque fue escogido para ser el instrumento de Dios para el propósito de Dios. Dios lo está usando como asistente pastoral, pero esa no es la prioridad. Esa prioridad tiene relevancia cuando usted ejecuta su función de asistente pastoral entendiendo que el propósito de Dios es lo importante. Entonces sirve, hace, cumple todo lo que debe hacer, no por solo cumplir con lo que se le dijo o cumplir con una autoridad ministerial, sino porque está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces todo lo demás es secundario. Todo lo demás se queda atrás. Ni las pruebas, ni las luchas, ni el desánimo, ni la tristeza, ni la aflicción le va a afectar. Porque entiende el propósito de Dios. Porque sigue adelante, no sigue adelante porque usted es fuerte. Sigue adelante porque está en el propósito de Dios. No sigue adelante porque así le enseñaron sus papás a ser fuerte. No, sigue adelante porque usted entiende que es escogido para cumplir el propósito de Dios. Más que ministerio, más que privilegio, más que una función, el propósito de Dios es relevante en este caso. Es la prioridad sobre todas las cosas. ¿De qué sirve que yo sea apóstol y cumpla fielmente mi ministerio apostólico desde la perspectiva de ministerio apostólico, si no encajo en el propósito de Dios? Sencillamente seré como aquellos que echando fuera demonios, sanando enfermos, reprendiendo un montón de cosas, cumpliendo un ministerio, pero sin hacer la voluntad del Padre. Aunque le llamaban Señor, yo le puedo llamar Señor sin entender el propósito del Señor. Qué importante es que nosotros comprendamos que esto nos lleva a salud espiritual y a evitar argumentos, a derribar fortalezas y a quitar todo aquello que nos afecta. ¿Por qué a Pedro le surgió esa situación de conflicto? Pedro mata y come. No, Señor. Una segunda vez dice, Pedro mata y come. No, Señor. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. No entendió el propósito para lo que vino Jesús. Si él fue participante de eso, él vio todo eso, él vio cuando lo negaron, él vio todo eso, pero no entendió. Déjeme decirle, no es por el hecho que yo esté presente en la iglesia, es que voy a entender el propósito de Dios. No es porque yo esté presente en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120, dice que habían medos, persas, elamitas y cantidad de gente. Porque estaban allí presentes, no fueron llenos. Claro, los que fueron llenos estuvieron presentes, pero en el lugar, entendiendo el propósito de Dios. Pero estoy en la iglesia, estoy en el ministerio, estoy en el discipulado, estoy enseñando en el grupo, estoy tocando en la iglesia, estoy enseñando a los niños, estoy haciendo eso. Sí, Pedro también estaba allí, vio
el por qué vio que mataron a Jesús y vio también a un Cristo resucitado, pero no entendió su propósito. Por eso cuando le fue dada una directriz, basó la directriz en su religiosidad, en sus argumentos judaicos. Defendió sus argumentos porque no entendió el propósito. Por eso es que cuando Pablo llega a hablarle de la revelación a Pedro, dice que no lo entendieron los apóstoles y le dieron la mano, así dice Gálatas 1, y le dieron la mano y acordaron que él se fuera para los gentiles y Pedro se quedaba con los judíos. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito. Por eso es que Pablo a la iglesia de Éfeso y a las demás iglesias resalta el propósito de Dios, el propósito eterno. No es un propósito que cambia por las circunstancias. No es un propósito que cambia por la era o por el tiempo que se está viviendo. Es el propósito eterno de Dios. No cambia si el diablo hace esto, si el diablo hace el otro. Si vemos que tal circunstancia o terremoto en tal lugar, o que pasó esto, o que pasó el otro, o porque cambió presidente en nuestro país. El propósito de Dios es eterno, no cambia. Además, usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y sabe qué es lo lindo? Fuimos escogidos delante de Él. Fuimos escogidos en Él. No fuimos escogidos por causa nuestra. Él no nos escogió por algo bueno que yo hiciera. No, Él nos escogió en Cristo, porque fue en su propósito. Por eso dice ahí en Efesios 1:4, fuimos escogidos en Él, alabado sea su nombre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero dice que fuimos escogidos en Él, o sea, en su propósito, en la persona de Cristo. Entonces, ¿para qué hemos sido llamados? Sea apóstol usted o no lo sea, usted debe cumplir el propósito de Dios. Sea profeta, sea evangelista, pastor o maestro, o no lo sea, debe cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es lo más importante? Más que ministerio, más que solo ser enviado. Jesús enviaba así como el Padre lo envió a Él. Eso debe cambiar en las iglesias. Siervos y siervas de Dios, enviemos a la gente a hacer las cosas, pero no solo dándoles directrices, sino más que todo que comprendan que van a cumplir el propósito de Dios, que son los instrumentos de Dios para la realización del propósito de Dios en este tiempo. Cuando yo entiendo eso, no dejo para mañana, ni dejo para pasado, ni dejo para entre un año las cosas. Las hago ahora. ¿Por qué? Porque entiendo que soy llamado para el propósito de Dios ahora. Fui enviado en mi función apostólica, pero más que eso, y a cumplir directrices, fui enviado a cumplir el propósito del Padre. Cuando todos los ministerios de Misión Cristiana del Calvario nos veamos bajo esa perspectiva, usted es pastor en Colombia porque ahí fue puesto para manifestar la gloria de Dios y para establecer el reino de Dios, pero para ser la expresión del propósito de Dios. Usted es siervo de Dios allá en México para lo mismo, para expresar el propósito de Dios. Usted es siervo de Dios en Estados Unidos para expresar el propósito de Dios. Usted fue puesto en Honduras para expresar el propósito de Dios. Usted fue puesto en Perú para expresar el propósito de Dios. Gloria a Dios si es apóstol, si es pastor, si es profeta o si es discipulador. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es que fuimos escogidos por el Padre en Cristo, alabado sea su nombre, para cumplir el propósito de Dios. Es tiempo que hoy retomemos nuestro lugar
Y no quiero concluir la carta a los Efesios, aunque si el Señor indica que continuamos el año entrante, amén. Pero hoy quiero concluir con esa ubicación, que estemos ubicados en lo correcto. No solo el hecho de esperar ser enviados, sino vamos a ser enviados porque vamos a cumplir el propósito de Dios. De nada sirve ser enviados si no entendemos que vamos a cumplir el propósito de Dios. Si no, solo iríamos a cumplir directrices y regresaríamos diciendo todo lo hemos hecho. Y nosotros los calificaríamos como obediente. Y eso es lo que nos enseña. Pero pueden haber obedientes sin el propósito de Dios. En el ejército hay gente obediente. En una empresa hay gente obediente. En muchas cosas encontramos gente obediente. Pero eso no significa que estén haciendo el propósito de Dios. Una cosa es reconocer autoridad. A este digo, ve y va. Haz esto y lo hace. Eso es autoridad. Yo puedo estar reconociendo autoridad sin estar reconociendo el propósito del Padre. La iglesia de Éfeso reconocía autoridad porque reconocía ministerios, pero no reconocía el propósito de Dios. Y por eso el reclamo de Pablo a la iglesia de Éfeso es: no habéis aprendido así a Cristo. No de Cristo, es a Cristo, es la persona, es su propósito, es Él en nosotros, la esperanza de gloria. En resumen, ¿qué quiero decir? ¿O qué quise decir? Que más que talento, dones y ministerio, más que seguir directrices, Dios no quiere en Misión Cristiana solo gente obediente, o solo gente que siga directrices, o gente que solo vaya a ser enviada, y que lo pueda hacer muy bien, sino lo que Dios quiere también es, especialmente, personas y discípulos que comprendemos que hemos sido llamados para su propósito. Entonces lo que hagamos, no solo lo vamos a hacer bien, sino lo vamos a hacer correcto dentro del propósito de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, porque cada vez nos estás hablando sobre cómo evitar estos errores en que cayeron estas iglesias. No para que los practiquemos, sino para que los evitemos. Y que si en alguna manera han comenzado a suceder en nosotros o en la iglesia, es el tiempo de parar. Es el tiempo de entender el propósito de Dios y de aplicarlo. No es solo seguir directrices, no solo es ejecutar, es aplicar la persona de Cristo, es vestirme de Cristo. Por eso Colosenses dice: vestíos de Cristo y del nuevo hombre, que es creado según a la imagen del que lo creó. Cristo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces sí vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Y luego vamos a cumplir el propósito por el cual Él nos envía. Señor, abre nuestro entendimiento para que como misión podamos estar no solo buscando ministerio o dones, sino buscando su propósito y el ejecutarlo y el aplicarlo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén.